Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Hoy vamos a continuar con la teoría que hizo rico a George Soros, en concreto la reflexibilidad. Como hemos visto la primera parte, pues vamos a ver la segunda parte, 4 o 5 ejemplos de este tipo de procesos, cuándo suceden, cómo identificarles y cómo nos pueden servir en el futuro para evitar problemas. Yo recomiendo usar este tipo de cosas para evitar problemas, no para especular. Especular cuando uno tiene más experiencia, estudia más el material que hemos visto antes, pues bueno, lo puede usar, ¿vale? Entonces, uno de los ejemplos claros y recientes que ha sucedido de reflexibilidad es la burbuja de biotecnología que hemos tenido. Bueno, yo pienso que es una burbuja, pero bueno, la biotecnología tradicionalmente era un sector malo para invertir, o sea, había que hacer muchas investigaciones, muchas veces los medicamentos daban resultado y otros no había ingresos predecibles, eran negocios dirigidos por médicos en vez de por gente de negocios o gente con formación financiera y no estaban optimizadas para generar el máximo rendimiento posible. Pero esto de repente cambió, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes de aquí. Se establece una nueva tendencia y alrededor del año 2008 o 2009 entraron en la industria una serie de nuevos financieros. En vez de ya no eran médicos los que dirigían las compañías farmacéuticas, sino que eran financieros. Y el caso más obvio fue el de Balean. En esos años, muy poca gente hablaba de biotecnología. Yo os digo, había sido un sector pésimo para invertir y el performance que había tenido en bolsa era muy malo, ¿vale? Entonces, tenía todos los condicionantes para formarse una burbuja porque no era muy querido. Entonces, esta gente lo que dijo es: vamos a cortar el gasto en investigación y desarrollo, ¿vale? Porque estamos tirando un montón de dinero. Vamos a subir los precios de los medicamentos, porque dice, joder, tenemos a veces medicamentos con patentes de 10, 15, 20 años que son críticos y que la gente puede pagar $100, pero es su salud, se lo subes a $300 por pastilla y lo van a pagar igual porque es tu vida. Entonces, o los servicios sociales de cada país, pues bueno, te podrán pagar eso. Entonces, empezaron a gestionar las empresas para maximizar el beneficio al accionista, ¿de acuerdo? Lo cual puede ser éticamente discutible o no, pero empieza a crearse este paradigma donde el precio, la línea azul que hemos visto antes, empieza a subir más rápido de lo que lo hacían los fundamentales. La gente empieza a emocionarse, ¿no? Empieza a coger calorcito, como se suele decir. Y llega un punto en el que las acciones empiezan a cotizar a niveles bastante elevados. Y en ese punto sucede lo mismo que explicábamos antes con las OCIMIs. Estas empresas empiezan a emitir acciones o compran a otras empresas, no pagando con cash generado con la caja, sino pagándoles emitiendo acciones nuevas, ¿vale? Si tú tienes acciones súper sobrevaloradas y compras empresas teóricamente baratas, pues automáticamente hace que suba el beneficio por acción y te empiezan a considerar, pues eso, una empresa de crecimiento. Luego, además, las empresas que compraban, lo que decíamos antes, estaban dirigidas por médicos y tenían miedo a subir los precios, pues llegaban estos financieros y le pegaban una subida a los precios increíbles, cortaban gastos, bueno, lo típico que se suele hacer, ¿no? Entonces provoca una nueva subida en bolsa y más caro cotizan, ¿vale? Hasta que llegamos al verano del año pasado, del 2015, y empieza a haber pequeños paradigmas o pequeños clímax, como dice George Soros, que normalmente no deberían haber sido mayor problema. Pero empieza a salir Hillary Clinton diciendo que no puede ser aquello de que cobremos tanto por las medicinas. Aparece el caso del Sovaldi famoso con Gilead, que el tratamiento vale, son pastillas al fin y al cabo, pero el tratamiento vale como $60.000, $90.000. Aparece este personajillo, el Martin Shkreli, podéis buscarle en Google para que veáis. Este personajillo es un chaval más o menos de mi edad que compró una empresa farmacéutica que vendía píldoras a $15, $20 y de repente decidió subir el precio como a $800, $900 por píldora, ¿no? Y aquello se convirtió en algo viral. Y incluso Hillary Clinton y muchos de los políticos que están ahora luchando por la Casa Blanca, pues vamos, entraron en cólera con aquello, ¿de acuerdo? Entonces de repente los políticos empiezan a meterle mano al tema y dicen que van a limitar todo, tal, pues bueno, en el verano además ocurrió también la crisis de lo de China y tal. En ese verano empiezan a caer un montón todas estas compañías, no solo era Balean, había otra que se llamaba Endo,
estaba Allergan, estaban Horizon Pharma, pero bueno, luego había también muchas compañías pequeñas. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a caer? Y a un ritmo bastante rápido, que fue el que empezaron a caer. Que primero tienes que hacerte situación de lo que está pasando y ya se genera una incertidumbre de qué haremos con nuestro nuevo modelo de negocio, que era subir precios y etcétera, y hacer una serie de acciones. Igual nos lo limita el gobierno. ¿Qué está pasando? Ya no podemos seguir con nuestra actividad de fusión y adquisición. Esa incertidumbre genera que, como los precios estaban en un clímax sobrevalorado, provoca una caída muy rápida. Los fundamentales en ese momento no estaban dañados porque iban presentando resultados trimestre a trimestre la compañía y eran buenos, que es lo que hablábamos antes. Pero sucede una cosa ya muy interesante. Cuando las acciones se desploman a un nivel muy bajo, muchas de las acciones de biotecnología han tenido severas caídas de un 50, 60, 80%, ya no es tan rentable eso que hacían de emitir acciones nuevas para comprar empresas muy baratas. Lo que les ha pasado es que también cuando han comprado esas empresas tan baratas es que normalmente suelen ser basura directamente, o sea, son empresas que a lo mejor les quedan 2 años de patente a la medicina que compran pero claro, si tú constantemente, como en el pasado, estás comprando, aunque compres empresas en declive, como añades otras a la empresa, el resultado global es que los beneficios por acción parece que crecen, pero cuando ya no puedes seguir haciendo la bola de nieve más grande, tienes que lidiar con el día a día y empieza a verse los fundamentales que empiezan a degenerar, y es por lo que provoca una caída nueva. Entonces, la situación actual, como dice Soros, habrá que ver si es un test, si estamos aquí, donde la caída de los fundamentales es esta, ¿vale? O estamos en una caída de fundamentales más severa. Últimamente, la euforia que ha habido en los fondos estos de biotecnología en el 2013, 12, 13, 14, eran bestiales. O sea, el inversor minorista estaba súper emocionado con ese tipo de fondos porque subían 50, 60, 80% anual, que era lo mismo que las burbujas.com, ¿vale? Entonces, ya que hemos mencionado burbujas.com, es otro ejemplo de reflexividad. Lo que sucedió en esos años, entre el 95 al año 2000, era que la industria tecnológica resulta ser un gran consumidor de los propios productos que fabrica. O sea, una empresa que se dedicaba, yo que sé, a producir ordenadores, pues es gran consumidor a la vez de microchips, semiconductores, etc. Entonces, el propio crecimiento de la industria se retroalimenta, porque es el propio industria, ya os digo, es consumidor. Entonces, eso genera la reflexividad, ¿no? Lo que busca Soros, un reflejo de los fundamentales con la realidad, o que los precios puedan influir. Entonces, sucede una primera fase en la que es cierto que Internet estaba cambiando el mundo y tal, pero no para justificar la subida de precios que había en las acciones. Estas empresas empiezan a cotizar a múltiplos muy altos y el sector en global, pues la gente dice esto es un nuevo paradigma, la nueva economía, y empieza a entrar un montón de capital al sector. Entonces, esa nueva entrada de capital genera más avance tecnológico, mayores beneficios, etcétera, etcétera. Y provoca las subidas en bolsa que hubo. Pero después, como os he explicado antes, se produce un clímax y bueno, ya sabemos todos lo que pasó después, ¿de acuerdo? Tercer ejemplo que querías poner eran las materias primas y los países emergentes. Desde el año 85 hasta el 2001, esos 15 años, fue también con la biotecnología un sector terrible para invertir, nadie quería estar, o sea, estaba plano. Tú ves los índices de emergentes, en esos 15 años no hicieron nada, a pesar de que las acciones lo hicieron bastante bien, pero ya te digo, los emergentes y las materias primas, eso no estaba de moda ni tampoco lo hicieron especialmente bien. Pero hay un cambio de paradigma. Aparece China, que desequilibra el mercado en los años 2000 con su crecimiento bestial, y eso ya provoca un desfase entre demanda y oferta, ¿vale? Entonces se produce la línea roja, el primer inicio ese, y la gente empieza a decir, ostras, esto nos gusta, ¿no? O sea, es un nuevo sector, ahora ya están equilibrados, lo típico, es una nueva oportunidad, y empiezan a subir de forma bastante acelerada el sector y todas las acciones relacionadas con el sector. Y empiezan a subir una serie de países relacionados con las materias primas. Y al igual que la burbuja.com, resulta que los propios países productores de materias primas son a la vez grandes consumidores de las propias materias primas que consumen. Pensemos, por ejemplo, en Venezuela, Chile, Argentina, ¿vale? Indonesia. Son grandes productores de cobre, de acero,
de petróleo. Y esos países emergentes en vías de desarrollo tienen que hacer gran uso de todas esas materias primas para construir sus infraestructuras. Son países que son pobres en infraestructuras y que están realizando un proceso de construir carreteras, puentes, líneas de telecomunicaciones, una serie de cosas que requieren muchas materias primas. Entonces, esa propia subida de precios hace que al país le vaya mejor. Los países de estos emergentes aumentaba constantemente el PIB, tenían unas cuentas saneadas, baja deuda, se podían financiar además a precios muy baratos en los mercados de capitales, cosa que no había sucedido en el pasado. Entonces empezaron a financiar muy barato. ¿Y qué hace el país? Tiene mucho dinero, pues invierte más en infraestructuras. Los ciudadanos de ese país son cada vez más ricos y en este tipo de países emergentes, ya os decimos que cuando crecen, pues tienden a consumir bastante estas materias primas. Y eso provoca de nuevo una reflexibilidad en el cual el propio precio alto a la materia prima favorece al país y provoca que el precio siga subiendo así constantemente hasta que de nuevo se alcanzó el clímax en el año 2011, donde no tenía ningún sentido ya las cosas. O sea, el gasto, el CAPEX en minería mundial había pasado de 5.000 millones a 125.000 millones desde el año 90 hasta el 2011, cuando el mundo no había crecido tanto. O sea, es un crecimiento casi por 25 veces, ¿vale? El mundo no se había multiplicado por 25 veces para que necesitase tantas materias primas. Entonces, pequeños catalizadores, en el 2011, como la crisis europea, no había tenido mucho efecto, pero como estaba tan inflado todo, provocó la caída y desde hecho pues, han sido cayendo durante estos 4 o 5 años los emergentes y a su vez las materias primas. Y de hecho los países que más se beneficiaron por este alza de las materias primas son los más perjudicados ahora. Y se produce lo opuesto. Sus cuentas comerciales de déficit fiscal y de déficit comercial empeoran, se financian más caro, no entra capital exterior, la moneda se te deprecia, o sea, un desastre. ¿De acuerdo? Entonces, proceso reflexivo. Lo que dice Soros es que él trata de beneficiarse tanto al alza como a la baja, como identifica estos periodos. Y el último ejemplo que queríamos poner de elemento reflexivo es lo que está sucediendo con los bancos centrales en los últimos 2-3 años. ¿Vale? Es evidente que el Banco Central no están mirando el paro, el déficit fiscal, comercial, están mirando el SP500 como el Eurostock 50. Por ejemplo, en octubre del 2014 se produce una caída no muy grave, del 10% en el SP. Y ese mismo día aparece gente de la FED diciendo, bueno, quizás es momento de hacer una nueva ronda de financiación, de QE4 o lo que sea, o bajar tipos. Y ese día se da la vuelta el SP, ¿vale? Y empieza a subir. Entonces, los banqueros centrales, lo que decimos los fundamentales, van un paso por detrás. En ese momento ya se relajan y dicen, oye, está bien la economía. ¿Vale? Llega el verano del 2015, se produce otra caída bastante abrupta y resulta que la realidad se modifica después. O sea, primero lo que decimos siempre, primero baja el precio y luego baja o se ajusta la realidad. Y de nuevo, meses después aparecen diciendo, no, bueno, hay que hacer algo, lo que sea. Siempre es algo. Febrero de este año, del 2016, lo mismo. Cae el mercado muy rápidamente, aparece esta serie de personas y hacen un esfuerzo coordinado. En China no lo llaman QE, pero lo que han hecho es, a través del mercado de repos, emitir un montón de dinero, que al fin y al cabo es liquidez. Y Draghi, por ejemplo, aquí en Europa es evidente y lo podemos comprobar que en diciembre el Eurostock estaba bien, venía unas semanas bastante fuerte y dijo, uy, está bien la economía, no hacemos más QE. Bueno, pues el mercado se lo tomó mal, el mercado te obliga a modificar la realidad porque es la voluntad de una serie de partícipes y resulta que luego cae el Eurostock un 20% y en febrero dice, uy, hay que hacer nueva ronda de QE, ampliarlo en cuantía y en tiempo y de repente el mercado comienza a subir porque era lo que quería el mercado. Entonces, realmente es el precio lo que está modificando la realidad y no a la inversa, porque la inversa sería decir, los banqueros centrales se fijan en la economía, publican malas cifras, pues hoy vamos a hacer QE y luego el precio debería subir. Pues la realidad es bien diferente, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y buena inversión.